Era exactamente las 2:30 de la tarde en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba. Los líderes de 54 países esperaban en sus asientos. Proyecciones de hologramas danzaban en el techo. Los intérpretes ajustaban sus auriculares. Las cámaras realizaban sus últimos chequeos. Este era uno de los cumbres más importantes de la historia de África. Los acuerdos que determinarían el futuro económico del continente estaban a punto de ser firmados. Ibrahim Traoré se encontraba en la sala de preparación detrás del salón principal de conferencias. Revisaba sus notas una última vez. Sería el momento más crítico de la cumbre porque el proyecto de Burkina Faso para establecer un estándar de oro africano podría transformar por completo la moneda del continente y poner fin a la dependencia económica del oeste. En ese preciso momento el teléfono seguro en su escritorio sonó. Esta línea solo se usaba para información de inteligencia de alto nivel. Al ver el teléfono rojo, Traoré se puso inmediatamente serio. Que sonara esa línea significaba una amenaza a la seguridad nacional. Sí, contestó el teléfono. La persona que llamaba era Jan Demiba, jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Burkina Faso. Su voz estaba extremadamente tensa. Señor presidente, necesita regresar a Ouagadougou de inmediato. Se ha activado la Operación Baobab. El rostro de Traoré cambió instantáneamente. La Operación Baobab era el protocolo de emergencia más secreto del país. Se implementaba solo en 3 situaciones: amenaza de invasión extranjera, riesgo de ataque nuclear o un plan de asesinato activo contra el jefe de Estado. ¿Qué nivel?, preguntó Traoré sin mostrar signos de pánico en su voz. Inteligencia verificada de nivel 1. Hay documentos filtrados de la DGS francesa. Después de que firme el acuerdo en esta cumbre, se planea una operación de eliminación activa en su contra. Miles de pensamientos chocaron en la mente de Traoré. ¿Es confiable la fuente? Viene de nuestra fuente a la misma fuente que nos advirtió sobre la situación en Gabón el mes pasado. ¿Gabón? Sí, dijo Damiba. Traoré recordó lo que ocurrió allí el mes pasado. El intento de golpe de Estado contra el presidente Ali Bongo ocurrió exactamente como lo había informado la inteligencia. Denme los detalles. No podemos discutir esto por teléfono, señor presidente. Pero puedo decirle esto en la operación. Se llevará a cabo durante su partida de Addis, después de la cumbre. No en el aeropuerto, sino cuando salga del hotel. Traoré se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Abajo había docenas de vehículos de seguridad, fuerzas de seguridad, etíopes, el equipo de protección de la Unión Africana y, por supuesto, su propio equipo de seguridad. Todo parecía normal. ¿Qué pasa con el acuerdo? Hemos trabajado en este proyecto durante 3 años. Señor presidente, no le estamos pidiendo que abandone el proyecto, pero sugerimos posponer la ceremonia de firma. Después de asegurar su seguridad, puede firmar por videoconferencia. En ese momento, alguien tocó la puerta de la sala de preparación. El secretario general de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, entró. Ibrahim, ¿estás listo? Faltan 5 minutos. También han llegado los representantes de los medios, BBC, CNN, France 24. Todos están aquí. Antes de colgar, Traoré preguntó una vez más. Damn, ¿qué tan seguro estás? 90%, señor presidente. La llamada se desconectó. Traoré se giró hacia Muhammad. Musa, necesito salir de la cumbre. La sonrisa en el rostro de Muhammad se congeló. ¿Qué dijiste? Esto debe ser una broma. No ha surgido un problema de seguridad nacional. Necesito regresar a Ouagadougou. Ibrahim, ¿estás loco? Hemos trabajado en este proyecto durante 3 años. 54 líderes de países te están esperando. Los medios están aquí. Si te vas ahora, todos entenderán que hay un problema. Traoré se quedó junto a la ventana. Abajo, los vehículos protocolarios estaban alineados, limusinas blindadas negras, cada una perteneciente a él. Pero, cada uno de estos vehículos parecía una posible trampa. Musa, esto no se trata solo de mi vida. Si algo me pasa, el proyecto del estándar de oro africano también se termina. 3 años de trabajo se irían a la basura. Pero Ibrahim, si te vas ahora, el proyecto terminará de todos modos. ¿Qué pensarán los demás líderes? Tyrion Q. Traoré huyó en el último momento. Traoré respiró profundamente. Esta era, de hecho, una decisión muy difícil. Por un lado, un acuerdo histórico que garantizaría la independencia económica de África. Por el otro, una advertencia de seguridad vital justo en ese momento. El jefe de seguridad, David Udarago, entró en la habitación. Su rostro estaba serio. Señor presidente, he hablado con inteligencia. La situación es realmente seria. Mohammed parecía confundido. ¿Cuál es la situación? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Miró a Traoré. El presidente asintió. Podría hablar. Señor secretario general, tenemos inteligencia confiable. Hay un complot de asesinato contra
Nuestro presidente se llevará a cabo esta noche. El rostro de Muhammad se puso pálido. Esto no es posible. Esta es la sede de la Unión Africana. La seguridad está al más alto nivel. Sí, dijo Ouedraogo, pero el ataque no será aquí. Okerera, el camino de regreso al hotel. Justo en ese momento, un anuncio sonó por los altavoces. Distinguidos delegados, faltan 3 minutos para el discurso del presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Traoré tuvo que decidir. Ahora David prepara nuestro avión. Debemos estar en el aeropuerto en 15 minutos. Sí, señor presidente. Mohamed levantó las manos en desesperación. Ibrahim, esto es una locura. Toda África te está esperando. Musa, mira, como presidente muerto traería más daño que beneficio a África. Como presidente vivo, puedo avanzar este proyecto de otras maneras. Pero, ¿qué dirán los medios? ¿Cómo lo explicaremos? Traoré sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar un video. Queridos hermanos y hermanas africanos, dijo a la cámara, me habría encantado estar con ustedes en Addis Abeba en este momento, pero ha surgido una emergencia en nuestro país. La seguridad de Burkina Faso está bajo amenaza. Detuvo el video y se lo entregó a Muhammad. Muestra esto a los delegados y agrega esto, Ann. El proyecto del estándar de oro africano continuará, solo se pospone la ceremonia de firma. Muhammad asintió, por muy reacio que estuviera. Comprendió la seriedad de la situación. Está bien, irás con tu avión. Pero Ibrahim, si esto resulta ser una falsa alarma. No lo será, dijo Traoré decididamente. Damiba nunca se equivoca. Ouedraogo se dirigió hacia la puerta. Señor presidente, los vehículos están listos. Vamos a salir por la salida trasera. Justo antes de salir, Traoré se volvió hacia Muhammad una última vez. Musa, habla con los líderes. Diles que este proyecto es tan importante para mí que vine aquí a pesar de mi seguridad. Pero ahora, no solo mi seguridad, sino la seguridad de mi país está en riesgo. Entiendo, Ibrahim, mantén cuidado. Traoré salió de la sala con su jefe de seguridad. Los pasillos estaban normales. Nadie sospechaba. Se subieron al ascensor y bajaron al sótano. En el sótano, 13 SUVs negras estaban esperando. El equipo de seguridad estaba en el primer vehículo. ¿Traoré en el segundo? ¿Seguridad adicional en la tercera ruta? Preguntó Traoré mientras se subía al vehículo. Ruta alternativa, señor presidente. Directamente al aeropuerto. El convoy se puso en marcha. Traoré miró el edificio de la Unión Africana a través de la ventana trasera. En ese edificio, 54 líderes de países aún lo esperaban. Tal vez este momento cambiaría el curso de la historia africana. En el camino, el jefe de seguridad Ouedraogo hablaba constantemente por la radio en equipo. Charlie, está despejada la ruta. Despejada, comandante, equipo de alta estatus del aeropuerto. El avión está listo. 10 minutos después llegaron al aeropuerto de Addis Abeba. El jet privado de Traoré estaba esperando en la pista. El piloto ya había completado las pruebas de los motores. Al abordar el avión, Traoré miró su teléfono por última vez. Era Muhammad llamando. Ibrahim, los líderes estaban muy sorprendidos, pero después de ver el video, entendieron la seriedad de la situación. El presidente de Nigeria actuó como si supiera algo. ¿Qué quieres decir? Por lo que entiendo de las conversaciones, también hay advertencias de inteligencia similares en otros países. Tu situación podría crear un efecto dominó. Esta era una posibilidad que Traoré no había considerado. ¿Y si esto no era solo una operación contra él? ¿Y si se estaba planeando un ataque coordinado contra varios líderes africanos? Musa, mantente en contacto con los otros líderes. Si reciben advertencias similares, infórmame de inmediato. Por supuesto. Vuela seguro. Ibrahim en el avión despegó. Traoré miró las luces de Addis Abeba a través de la ventana. Este es South Era, donde se tomaban las decisiones más importantes en la historia de África. Y hoy quizás él había tomado una de las decisiones más difíciles durante el vuelo. Llegaron constantes actualizaciones de Damiba. Se estaba verificando la información de inteligencia. De hecho, se había planeado una operación en el hotel de Addis Abeba y no solo Traoré, sino también otros líderes africanos eran objetivos. Señor presidente, dijo Damiba por teléfono. Nuestras fuentes han confirmado que la operación fue planeada para terminar con el proyecto del estándar de oro. Usted y otros líderes que apoyan el proyecto han sido objetivos. ¿Quién más? El presidente de Ghana, el presidente de Nigeria y el presidente de Sudáfrica. Los 4 debían ser neutralizados la misma noche en diferentes lugares. La sangre de Traoré se heló. Esto no era solo un complot de asesinato. Era una operación organizada para evitar la independencia económica de África. ¿Han advertido a los otros líderes? Sí, señor presidente. Todos han aumentado las medidas de seguridad. 2 horas después, el avión aterrizó en el aeropuerto de Ouagadougou. Traoré se sintió algo aliviado cuando puso un pie en el suelo de su país.
Pero el peligro no había pasado por completo. Desde el aeropuerto, se dirigió directamente al Palacio Presidencial. Allí, se celebró una reunión de emergencia de seguridad. El jefe de inteligencia de MIBA explicó todos los detalles de la operación. Señor presidente, la operación no se limita solo a la eliminación física. Al mismo tiempo, se planeó una presión económica sobre otros países que apoyan el proyecto del estándar de oro africano. ¿Qué tipo de presión? Corte de préstamos del FMI. Implementación de embargos comerciales y ataques especulativos a las monedas. Traoré entendió que esto no era solo un complot de asesinato, sino una operación integral para evitar la independencia económica de África. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos dos opciones, dijo Damiba. O retrocedemos y posponemos el proyecto, o aceptamos el desafío. Traoré se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de Ouagadougou brillaban abajo. Esta era la ciudad donde también había vivido Thomas Sankara. Sankara también había enfrentado amenazas similares y no se había echado atrás. El desafío, dijo Traoré, pero lo haremos de manera inteligente. Justo en ese momento, la ministra de Exteriores, Olivia Rua, entró en la sala. Tenía una expresión preocupada en el rostro. Señor presidente, ahora entiendo lo seria que es la situación. Acabo de recibir una llamada del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. Ellos también han recibido una amenaza similar. ¿Cuáles son los detalles? En Accra, en la reunión de reformas económicas de mañana, se ha planeado un ataque contra él. Las fuentes han filtrado nuevamente documentos de la inteligencia francesa. Traoré frunció el ceño. Esto no puede ser una coincidencia. Damn. Contacta también con otros países. Nigeria, Sudáfrica, Mali, Senegal, llámalos a todos en DEM. ¿Ya había sacado su teléfono? Sí, señor presidente. En la siguiente hora, surgieron hechos sorprendentes. No solo Burkina Faso, sino 8 países diferentes que apoyaban el proyecto del estándar de oro africano habían recibido advertencias de amenazas similares al mismo tiempo. Esto no puede ser una coincidencia, señor presidente, dijo Damiba. Después de terminar las llamadas telefónicas, la situación es mucho más grande de lo que pensábamos. Esta es una operación coordinada. El objetivo no es solo neutralizarte a ti, sino a todos los que apoyan el proyecto. ¿Quién está organizando esto? Según los documentos que obtuvimos de nuestras fuentes, varias agencias de inteligencia occidentales y grandes instituciones financieras están colaborando porque el estándar de oro africano representa una amenaza directa para su hegemonía económica. Traoré se sentó al frente de la mesa y entrelazó sus manos. Entonces necesitamos hacer un movimiento que los sorprenda. ¿Qué estás pensando? Primero, traigamos a todos los líderes de los países apoyadores juntos de manera segura. Pero hagámoslo de una manera que no esperen. Rama preguntó con curiosidad. ¿Cómo? No estoy hablando de una cumbre virtual. Nos reuniremos físicamente, pero solo nosotros sabremos dónde estamos. Damiba entendió. Ubicación secreta. Exactamente. Y realizaremos esta reunión en el día que ellos hayan planeado su operación. De esta manera, los sorprenderemos completamente. Los detalles del plan eran los siguientes. Al día siguiente, los 8 líderes de los países actuarían como si continuaran con sus programas normales en sus respectivos países. Pero en realidad, se reunirían en secreto en un punto designado. ¿Dónde será la ubicación?, preguntó Rua. Traoré sonrió. Cape Coast, en Ghana. En esa ciudad, que fue el centro del comercio de esclavos, firmaremos por la libertad económica de África. Simbólicamente muy poderoso. Había muy poco tiempo para implementar el plan. Las organizaciones de inteligencia de cada país comenzaron a trabajar en coordinación. La información filtrada a los medios era completamente diferente. A la mañana siguiente, los titulares de la prensa internacional leían a los líderes africanos: posponen la cumbre debido a preocupaciones de seguridad, paranoia o amenaza real. El proyecto del estándar de oro africano cae en incertidumbre. Estas noticias eran exactamente lo que sus enemigos querían oír. Los que organizaban la operación pensarían que sus planes habían tenido éxito, pero la realidad era muy diferente en esa mañana. Traoré partió en su jet privado. Oficialmente iba a realizar una gira de seguridad nacional, pero en realidad iba a Ghana. Durante el vuelo, recibió actualizaciones constantes en el presidente nigeriano. Bola Tinubu había partido bajo el pretexto de una reunión de negocios en Lagos. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, había anunciado que realizaría una visita a la sociedad civil en Durban. El presidente de Ghana, Akufo-Addo, ya estaría en Cape Coast. Cada líder iba al punto de encuentro secreto en Cape Coast utilizando diferentes rutas. El punto de encuentro había sido elegido simbólicamente en el castillo de Cape Coast, el lugar donde millones de africanos fueron vendidos como esclavos hace siglos. Ahora sería el lugar donde se firmaría la libertad económica de África. Cuando Traoré llegó a Cape Coast, las medidas de seguridad estaban al máximo nivel. Alrededor del castillo, las fuerzas especiales ganesas
hacían guardia. Dentro se había preparado una mesa de reuniones en uno de los salones históricos. Uno a uno, los otros líderes comenzaron a llegar. Cada llegada era parte de un juego estratégico. Los medios pensaban que estaban en otro lugar a las 18:00 de la tarde. 8 líderes africanos se habían reunido en el castillo de Cape Coast, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Sudáfrica, Mali, Senegal, Ruanda y Kenia. La reunión comenzó con un discurso del presidente de Ghana, Akufo-Addo. Amigos míos, nuestra presencia aquí hoy no es solo una medida de seguridad. Esta es la unión de líderes que toman el destino de África en sus propias manos. Hace siglos, dentro de estos muros, nuestros antepasados fueron puestos en cadena. Hoy, dentro de estos muros, estamos rompiendo las cadenas económicas. Treu se levantó. No venimos aquí porque tuviéramos miedo. Venimos a mostrar nuestra determinación. Mientras ellos hacen planes para detener nuestro proyecto, nosotros lo estamos llevando a cabo y la reunión duró 4 horas. Durante este tiempo, se finalizó todos los detalles del proyecto del estándar de oro africano. ¿Qué país se uniría cuándo? ¿Cómo funcionaría la moneda? ¿Dónde se establecería el Banco Central? Todo fue decidido. A las 10 de la noche esa noche, tuvo lugar la histórica ceremonia de firma. 8 líderes firmaron el acuerdo del estándar de oro africano en el salón principal del castillo de Cape Coast. Pero esto era solo el comienzo. Después de la reunión, Treu recibió una breve actualización secreta. El jefe de inteligencia Damiba reveló las identidades de los organizadores de la operación. Señor presidente, según nuestros documentos, hay 3 grupos principales que coordinan la operación. Primero, el Departamento Africano de la CIA de IEN. Segundo, el Departamento Africano de la CIA de Haangunjung. Tercero, un grupo de instituciones financieras privadas con sede en Europa. ¿Cuáles son exactamente sus objetivos? Prevenir la independencia económica de África. Porque si el estándar de oro africano tiene éxito, el control económico de Occidente sobre África terminará. Entonces, ¿cuál es su situación ahora? Están en gran pánico en este momento porque su operación planeada ha fracasado por completo. Los líderes que tenían como objetivo no se encuentran en ningún lado, pero el proyecto ya ha sido firmado. Chut sonrió. Entonces ahora es nuestro turno. Es hora del contraataque. El plan de contraataque era el siguiente. Al día siguiente, 8 países anunciarían simultáneamente la Declaración de Libertad Económica Africana. Esta declaración no solo tenía como objetivo el proyecto del estándar de oro africano, sino la independencia económica total del continente. Pero el verdadero shock no estaría en el contenido de la declaración, sino en cómo se anunciaba a la mañana siguiente. Exactamente a las 10, los canales de televisión de 8 países comenzaron a emitir simultáneamente. El castillo de Cape Coast apareció en las pantallas, y 8 líderes estaban haciendo una declaración conjunta. Pueblo de África, dijo Treu, mirando a la cámara, anoche tomamos una decisión histórica. El proyecto del estándar de oro africano ha comenzado oficialmente. Ahora, con nuestra propia moneda, nuestras propias reglas, escribiremos nuestro propio destino. Este anuncio creó un gran impacto en los medios internacionales, porque nadie sabía que estos líderes se habían reunido. Todos pensaban que estaban en sus propios países. En los corresponsales de CNN en África dijeron, en la transmisión en vivo, esto es increíble. 8 líderes africanos se reunieron en secreto y firmaron un acuerdo sin precedentes de unión económica en la historia. El editor de economía de la BBC estaba en shock en sí. Este acuerdo se realiza. El mapa económico mundial cambiará por completo. África ya no dependerá de Occidente. Pero el verdadero shock fue experimentado por las fuerzas que organizaron la operación. Su operación planeada había fracasado por completo. Lo opuesto exacto al resultado que habían planeado ocurrió. En París, se estaba celebrando una reunión de emergencia en la sede de la DGSIE. El jefe de la operación, Marcel Dubois, golpeó la mesa y gritó, ¿cómo pudo pasar esto? Sabíamos sobre sus planes, pero ellos también sabían sobre nuestros planes, dijo su asistente. Nos superaron. En Washington, escenas similares se desarrollaban en la sede de la CIA. El jefe del Departamento de África, Robert Mackenzie, estaba en shock. En 3 años de trabajo se fueron a la basura. El estándar de oro africano no solo era imparable, sino que se realizó con aún más fuerza. En Londres, los representantes de las principales instituciones financieras estaban celebrando una reunión de emergencia. Jonathan Hayes, director de Goldman Sachs para África, estaba mostrando el informe sobre la mesa. Si este proyecto se realiza, el 60% de nuestras inversiones en África estarán en riesgo, pero ya era demasiado tarde. El proyecto del estándar de oro africano no solo había sido firmado, sino que también había ganado el apoyo de la opinión pública mundial en las redes sociales. El hashtag del estándar de oro africano estaba en tendencia. Millones de personas apoyaban el valiente paso de África
El mensaje más retuiteado en Twitter era: en el centro del comercio de esclavos se firmó un acuerdo de libertad. Este no es solo un momento histórico en lo económico, sino también en Facebook. Las fotos del castillo de Cape Coast se volvieron virales. La gente comentaba: el lugar donde el dolor del pasado se transforma en la esperanza del futuro. El proyecto avanzó mucho más rápido de lo esperado. En la primera fase, 8 países comenzaron a usar el estándar de oro africano entre ellos. Se fusionaron las reservas de oro. Se estableció un banco central común. En 6 meses después, el número de países que se unieron al proyecto subió a 15 un año después. Alcanzó los 23. Trowe dijo en su discurso en el primer aniversario del proyecto en esa llamada telefónica que recibí de Addis Abeba: ese día no solo salvó mi vida, también salvó el futuro de África. Porque a veces, los cimientos de las victorias más grandes se colocan en las decisiones más difíciles. El jefe de inteligencia Damiba recuerda ese día crítico. La decisión que tomó el presidente ese día no fue solo coraje, sino también un ejemplo de inteligencia estratégica. Aprender el plan del enemigo y convertirlo en tu ventaja. Esto es liderazgo en el más alto nivel. El presidente sudafricano, Ramaphosa, lo evalúa de esta manera en la conversación telefónica de Ibrahim. Se convirtió en uno de los puntos de inflexión de la historia africana, porque nos dimos cuenta de la amenaza y actuamos juntos. Hoy, el estándar de oro africano es utilizado por 29 países. El centro del proyecto es el Instituto de Libertad Económica Africana, simbólicamente establecido en Cape Coast. En la entrada del instituto hay una placa que conmemora ese día histórico. En 14 de febrero de 2024, el Día de la Libertad Económica de África, el proceso que comenzó con una llamada telefónica y cambió el destino de un continente. Y cada año, en esta fecha, se celebra el Día de la Libertad Económica de África. El centro de las celebraciones es el castillo de Cape Coast, porque el pueblo africano sabe que los dolores del pasado pueden transformarse en esperanzas para el futuro. Esa llamada telefónica no fue solo una advertencia de seguridad, fue la señal de inicio para el renacimiento de África. 5 años después de ese día histórico, Ibrahim Traoré volvió a estar en el castillo de Cape Coast, esta vez dirigiéndose a los líderes económicos globales. Los representantes del Banco Mundial y el FMI se sentaron en la primera fila, con expresiones de respeto y resignación. El estándar de oro africano se había convertido en el sistema monetario de más rápido crecimiento en el mundo, con incluso países de Asia y América Latina considerando unirse. El intento de asesinato que nunca ocurrió, comenzó Traoré, nos enseñó algo crucial. La mayor arma de nuestro enemigo no eran sus balas, era nuestro miedo a su poder. Cuando elegimos actuar a pesar de ese miedo, cuando convertimos sus planes en nuestra ventaja, descubrimos que el emperador no tenía ropa. Las cadenas económicas que ataban a África solo eran fuertes porque creíamos que eran irrompibles. La transformación que estamos presenciando no es solo económica. Es un cambio fundamental en la conciencia africana. Nuestras universidades se están convirtiendo en centros de creación de conocimiento. Nuestras instituciones están implementando soluciones autóctonas y nuestra juventud está impulsando la innovación. Esto representa la sabiduría colectiva manifestándose a través del cambio institucional. La transformación fue notable. El comercio africano aumentó en un 340% dentro de los países miembros. El desempleo juvenil disminuyó a la mitad. La fuga de cerebros se invirtió. Los jóvenes profesionales regresaban a casa para construir la nueva economía. El jefe de inteligencia de MIBA, ahora director de la Alianza de Seguridad Panafricana, reflexionó: cuando las naciones africanas comparten inteligencia y confían unas en otras con sus vulnerabilidades, nos volvemos invencibles. Mientras el sol se ponía sobre Cape Coast en este 5º aniversario, Traoré se encontraba en el lugar donde los africanos esclavizados habían echado su última mirada a su tierra, natal. Esa llamada telefónica lo había cambiado todo, no a través de la violencia, sino a través de la inteligencia, la estrategia y el coraje colectivo. El teléfono que sonó en Addis Abeba no solo salvó su vida, había despertado a un continente, a su propio poder. Y ese despertar, una vez comenzado, nunca podría ser revertido.